Hey, curiosos, ¿cómo andan? Este fin de semana estuve en Tanti y pude ver por ahí cerca volando unos cóndores. Por suerte estaba preparado y había llevado mis binoculares y viendo más de cerca pude ver a la hembra empollando un huevo en su nido, un huevo bastante grande. Aprendí un montón de cosas sobre cóndores y la verdad que me gustaría compartirlas con ustedes. Bienvenidos a este último programa del año de Curiosos por Naturaleza. La verdad que para nosotros es bastante emocionante haber llegado a este punto del camino. Y como les contaba hace un ratito, hoy vamos a hablar del cóndor, esta ave que es impresionante. Tiene una envergadura alar de casi 3 metros, lo que la convierte en el ave más grande que puede volar en el mundo. Pero no solamente esto es llamativo en el cóndor, sino también de que tanto el macho como la hembra participan en la incubación del huevo, es decir, que se van turnando para poder cuidar el huevo, y esto no solamente mientras el huevo está sin eclosionar. Una vez eclosionado, cuando el pichón ya está pidiendo comida, los dos padres tienen que turnarse durante 6 meses más para atender a ese pichón. Realmente el cóndor es un emblema de la naturaleza argentina y por eso hoy vamos a hablar de este tema. Pero antes vamos a ver un pequeñísimo adelanto. El cóndor andino es un ave que habita en Sudamérica. Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta. El cóndor es un ave carroñera. Alcanza la madurez sexual a los 5 o 6 años y anida entre los 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, generalmente en formaciones rocosas inaccesibles. Posee una tasa de reproducción muy baja y se espera que al menos ponga un huevo cada 2 años. Es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 50 años. En nuestra provincia la podemos ver volar desde Pocho hasta la Pampa de Achala. Es un símbolo nacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y tiene un importante rol en el folclore y la mitología de las regiones andinas de Sudamérica. Por eso es considerada como patrimonio cultural y natural de nuestro continente. La biología y modo de vida del cóndor andino en el Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a Majo Villalba a nuestro último programa, Majo, digo. Así es, el último programa, Franco, pero bueno, por ser el último traigo una muy buena noticia desde Unciencia, porque quiero contarles que en la Universidad Nacional de Córdoba ya se está aplicando un innovador método para mejorar los tratamientos de fertilización asistida. Es un método de selección de esperma que ya está siendo aplicado. Majo, ¿y dónde se aplica este método que nos hablas? Bueno, es muy buena tu pregunta, Franco, porque también es interesante contarle a los curiosos que desde marzo de este año, del 2015, funciona en la Maternidad Nacional de la Universidad Nacional de Córdoba el IUMER, que es el Instituto Universitario de Medicina Reproductiva. Aquí se hace con alta calidad y tecnología tratamientos relacionados con fertilización asistida para ayudar a parejas que tienen problemas para concebir, y lo más importante es que es sin costo. La única condición es que no tengan obra social. Es el primer centro de salud que trata este tema, esta enfermedad, así sin costo en el interior del país. Qué bueno, Majo. ¿Y el método para seleccionar espermas, de qué trata? ¿Cómo viene la mano? Bueno, es un método que fue desarrollado por investigadores de la UNC y del CONICET. En realidad es un aparato muy sencillo, de acrílico, con un diseño muy sencillo, pero que lo importante es que aumenta entre un 200 y 400% la cantidad de esperma que es funcional para concebir, exactamente. Qué bueno. Se trata de 2 compartimientos en orientación vertical, unidos por otro, como un tubito horizontal. En uno de los compartimientos se coloca el esperma y en el otro una solución química que tiene progesterona, que es una hormona que cumple la función de atraer. Entonces los espermas que tienen capacidad de fertilizar se viajan, digamos, a partir de ese tubito al otro compartimento. Entonces en el otro compartimento, luego de un tiempo muy cortito,
quedan estacionados aquellos espermas que sí tienen capacidad para fertilizar el óvulo. Qué bueno. ¿Y qué diferencia tiene este método con los otros métodos, no sé, tradicionales que existen para la fertilización? Bueno, básicamente la gran diferencia es que en los otros métodos solamente un 10, un 15% de los espermatozoides que se seleccionan son fértiles. Ajá. Aquí esa cantidad aumenta mucho más. Y además también se analizan otros parámetros que también pueden ser importantes a la hora de la fertilización, como el daño que puede tener el ADN de la persona, el estrés oxidativo, y también se hace hincapié no tanto en la forma y la cantidad del esperma, sino en la calidad, es decir, que realmente pueda fertilizar. Qué súper interesante. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de desarrollos tecnológicos para la reproducción humana, por ejemplo? Bueno, fíjate qué importante es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 70 millones de parejas en la actualidad en edad de reproducir que tienen esta problemática de poder concebir hijos. Entonces, ¿a qué recurren para tratar esta enfermedad? A los tratamientos de fertilización asistida, que cada vez son más demandados y no tienen quizás tanta efectividad. Entonces, este método vendría a ser muy importante. En la Argentina anualmente hay 10.000 parejas realizándose este tipo de tratamientos. Qué loco, muy interesante, Majo. Bueno, nosotros nos vamos a despedir ya no hasta la semana que viene, sino hasta el año que viene. El año que viene, Franco. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo este espacio. Bueno, igualmente, Franco, un gusto compartir con vos, con los curiosos. Y bueno, el año que viene vengo con más notas de ciencia porque vamos a seguir trabajando para eso. Claro que sí. Ahora sí, nosotros nos vamos a ir un brevísimo corte, pero no se vayan porque dentro de un ratito seguimos con más Curiosos por Naturaleza. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya está con nosotros Walter Cejas. Bienvenido a nuestro programa. Muy amable, gracias Franco, a vos y a todo tu equipo. Por favor. Walter, tengo una duda. ¿Cómo surgió tu interés por las aves? ¿No? Porque hace muchos años que venís laburando con estos animales. Sí. Los son asombrosos, pero ¿de dónde surgió tu interés? Bueno, desde niño he observado un poco la naturaleza porque mis padres han nacido en el sur de Córdoba y cuando íbamos a casa de mis tíos, viajábamos, siempre me gustaba salir del campo, caminar, correr y observar las aves, ¿no? Pero creo que cuando tenía 10 u 11 años, en la casa de un vecino que tenía una jaula grande, este vecino, mi padre le abrió las puertas y se liberaron, no sé, 40, 50 ejemplares de varias especies que tenían en cautiverio y yo me quedé ahí impactado y las vi volar y bueno, claro, para mí fue muy fuerte eso. Con esa imagen de libertad. Vos sabés que lo mismo le hice a mi viejo, con mi mamá le hicimos lo mismo en una siesta, le soltamos todos los pájaros que teníamos. Pero fundamentalmente, en primer año de la facultad, cuando empezamos a estudiar biología, se presentó en el aula magna el libro Aves de Argentina y Uruguay. Tito Naroski y Darío Zurieta lo presentaron, entonces fue para nosotros que habíamos ingresado a la facultad a estudiar biología por amor a los animales o a las plantas. Eso fue como un despertar, tener en la mano un instrumento tan valioso que aún hoy sigue formando a biólogos personas, y ornitólogos. Biólogos, ornitólogos y curiosos por la naturaleza. También, claro que sí. No, una Biblia, el libro de Tito Naroski. Sí. Tito Naroski y Darío Zurieta. Sí, Darío Zurieta, tal cual. Walter, no sé, América principalmente es uno de los continentes con mayor diversidad de aves del mundo, ¿no? Córdoba tiene una gran diversidad de aves. ¿Qué lugares en Córdoba están buenos para ir a avistar a estos animales? América es el continente o subcontinente de las aves, ya que tiene el 30% de la riqueza de especies a nivel mundial, unas 3.100 especies. 3.100 especies de los cuales en América del Sur. En América. Sí, de la cual en Argentina tenemos unas 1.000 especies, un poquito más, y en Córdoba 420 especies registradas, o sea, tenemos un 42% de la avifauna a nivel nacional. Y, por supuesto, para responderte puntualmente a tu pregunta, cuáles son los mejores lugares, y muchos de ellos tienen que ver con las áreas naturales protegidas, es decir, privadas o declaradas por la provincia como tal. Porque justamente en estas áreas naturales protegidas, como Parque Nacional, Quebrada del Condorito, o reservas naturales como Mar Chiquita, Laguna La Felipa, Cerro Colorado, son espacios donde se conserva la biodiversidad, donde la masa forestal o los pastizales están de alguna manera conservados en buen estado, y eso le brinda comida, le brinda refugio, le brinda lugares de descanso, lugares de nidificación a las aves. Así que tenemos permanentemente
un movimiento interesante como todo ecosistema, ¿no? Que es dinámico con las aves residentes, pero también con las especies de aves que son migratorias. Migratorias, claro. Sí. Che, y hablando más precisamente del cóndor, ¿no? Sí. Creo que por ahí hay alguna confusión entre la mayoría de las personas, o entre el común de las personas, entre que el cóndor es capaz de llevarse, no sé, desde un bebé hasta un chivito para ir y comérselo a su casa. ¿El cóndor hace esas cosas? No, lamentablemente es uno de los tantos mitos que se cree que han progresado en la cultura criolla, en la cultura de nuestro país, pero también en la cultura de otros países. O sea, no hay datos hasta el momento fehacientes, no hay grabaciones, no hay filmaciones de que den por sentado, por hecho, este suceso. Y el cóndor es una ave carroñera, es un tope carroñero, se alimenta de animales que han muerto después de un día o 2 días principalmente, después que llegan generalmente otras especies rapaces que tienen un pico muy fuerte y garras muy filosas que permitan abrir la piel, el cuero de los animales, de la vaca, de otros mamíferos grandes. Y cuando ellos comienzan a comer la musculatura, bueno, después aparecen los cóndores cuando ven el rejunte de aves que están allí. Abajo. Sí, sí, es una señal visual muy fuerte. Entonces comienzan a descender y bueno, como tienen mayor tamaño ellos, alejan a los otros más chicos, a los competidores. Tal Sí, cual. sí. Vamos a ver entonces algunas imágenes sobre la vida del cóndor. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga al cóndor como una especie casi amenazada, ya que sufre la pérdida de su hábitat y el envenenamiento con cebos colocados ilegalmente por cazadores y ganaderos. Varios países iniciaron programas de reproducción en cautividad. En nuestra provincia particularmente, se investiga el cóndor y se hacen relevamientos y censos para conocer la población y sus posibilidades de conservación como especie. Veíamos las imágenes de los cóndores y charlando recién con Walter, existe este mito de que los cóndores son capaces de, no sé, robarse un nene o un animal de campo. ¿Por estos motivos se lo persigue al cóndor? Sí, lamentablemente es uno de los principales problemas de conservación que tiene la especie del cóndor andino y otros carroñeros, porque bueno, la gente cree que es cazador. Y no solamente se lo persigue con arma de fuego, sino también con envenenamiento. Le aplican estricnina, por ejemplo, a parte de ganado vacuno que está muerto, para envenenar no solamente cóndores, pumas, sino también zorros en el campo. Y esto no solamente sucede en otros países de América del Sur, donde se distribuye el cóndor andino, sino que también sucede en Córdoba, ha sucedido en Córdoba. Y eso es realmente preocupante porque la tasa reproductiva del cóndor es muy baja. Una hembra pone un solo huevo y a veces lo hace cada 2 años, ¿no? Entonces, para que esa hembra llegue a su edad reproductiva tiene que pasar 7 años. Y por lo que se conoce acerca de esta especie, a los 40 años ya dejaría de tener capacidad reproductiva. ¿Y cuántos años vive un cóndor? En cautiverio se han estudiado algunos ejemplares y puede llegar a medir entre 60 y 70 años, ¿no? Te la puedo creer En cautiverio, un montón. Sí, sí, en sí. cautiverio. Sí. En la vida silvestre es... Es un poco menos, por supuesto. Sí, y faltan todavía datos Bien. sobre conservación, sobre historia natural. Aún estamos en pañales con ese tema, ¿no? Contanos un poquito si el cóndor que tenemos en Córdoba es el mismo que está, no sé, en los Andes y si existen algunas estrategias de conservación acá en Córdoba particularmente. Bien. Es la misma especie, Es la se misma denomina especie. cóndor andino y en Norteamérica hay otra especie muy parecida que es el cóndor californiano que estuvo al borde de la extinción. Entonces justamente porque había muy poquitos ejemplares en la década del 50, se tomaron como modelo para estudio al cóndor andino y allí se comenzaron a hacer estudios en diferentes países de América del Sur sobre nidificación, sobre aspectos reproductivos, sobre uso de hábitat y alimentación, ¿no? Así que sí, es la misma especie y es la especie emblemática de varios países de América, ¿no? Tanto que Chile Ecuador, lo tiene en su bandera, Colombia, por ejemplo. sí, sí, Colombia y Ecuador también Claro. lo tienen en su bandera como
un símbolo de poder, de salud, justamente que viene con la historia de los pueblos precolombinos, ¿no? De hecho, aquí en Córdoba, no solamente en Cerro Colorado, sino también en otros lugares tenemos representado pictográficamente a los esta cóndores, especie. sí, es cierto. Sí. Y esta especie es una de las más emblemáticas del sistema serrano y cordillerano porque es la especie voladora más grande del mundo. Sí, y una última cosa, sí, ¿el estado de conservación del cóndor hoy por hoy está en peligro de extinción? ¿Hay acciones desde Córdoba para poder conservarlo? A nivel de Sudamérica es vulnerable, Sí. o sea, está casi amenazada. Se están viendo cada vez menos cóndores en los países en los cuales se distribuye. Por darte un dato, aquí en Córdoba el número máximo de individuos registrados en el 2010 fue de 113 ejemplares, pero en un solo lugar, en la Quebrada del Condorito, el único parque nacional que tenemos en Córdoba, gracias a los trabajos de Carolina Gargiulo y los guardaparques del Parque Nacional, 113 individuos. Pero últimamente lo que estamos observando es que hay entre 40, 50, 60. Se puede ver a una causa estacional, digamos, hay numerosas variables en las cuales uno puede pensar que se estén desplazando a otros lugares, pero justamente por ello es que estamos haciendo un cronograma de seguimiento y durante los primeros días de diciembre estamos desarrollando el primer censo simultáneo de cóndores en 20 lugares de las sierras de Córdoba. Qué bueno. Y junto con eso vamos a tomar datos de jotes y rapaces, también grupo de depredadores. De depredadores más altos. En 20 lugares de sierra, algo que bueno, nunca se había hecho, y a lo largo de dos días y medio vamos a estar tomando datos a la misma hora con 3 o 4 voluntarios por sitio. Qué bueno. Así que esos datos bueno, nos van a permitir saber no solamente dónde están nidificando, dónde están descansando, sino fundamentalmente dónde van a comer, porque por más que tengamos un parque nacional, Quebrada del Condorito, u otras reservas provinciales en la Sierra de Córdoba, donde nidifican, donde descansan, sí, los el problema es cuando se desplazan y van a comer a campos privados y allí encuentran la muerte. Entonces, eso nos está preocupando porque justamente encontramos 4 hembras de cóndores muertos hace un par de años, envenenadas, están en el Museo de Zoología de la Universidad, y eso es una alerta muy preocupante y justamente fue el disparador para este tipo de acciones de ahora. Sí. Buenísimo, Walter. Bueno, te queremos agradecer por haber venido a nuestro programa el día de hoy. Bueno. Último programa del año, no sé si sabías, pero hoy cerramos. Así que te queremos dar un libro que nos dio la gente amiga de Librería Cuade, ¿sí? 100% cerebro. Wow. Sabemos que te gustan las neurociencias, así que además de las aves, así que te vas a poder instruir un poquito ahí. Bueno, Walter, mil gracias por haber venido. Muy amable, que estés muy bien. A todo el equipo. Gracias. Por favor. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque todavía queda un poquito más del último programa de Curiosos por Naturaleza. Nos vemos. Seguimos en Curiosos por Naturaleza en este último programa y como los teníamos acostumbrados durante todo este año, hoy tenemos por supuesto este micro de divulgación científica llamado... Somos la resistencia de la ciencia libre, somos ciencia clandestina. Bueno, obviamente están interfiriendo la señal de los SRT, nosotros no tenemos nada que ver con esto, queremos aclararle y como les venía diciendo, lo que tenemos para el programa de hoy... Si estás viendo esto, ya sos parte de la resistencia. A la hora de comer, ¿se justifica gastar en ingredientes de primeras marcas o los ingredientes más económicos nos dan un mismo sabor? Nuestra hipótesis de trabajo es que un brownie preparado con ingredientes caros es más rico que uno preparado con ingredientes baratos. Para poner a prueba esta hipótesis, diseñamos el siguiente experimento. Fuimos a un hipermercado a comprar los ingredientes. Para uno de los brownies compramos los ingredientes más caros y para el otro los más baratos. El brownie caro costó 85 pesos, mientras que el barato costó 53, es decir, casi un 40% más barato. Le pedimos a la chef Natacha Laurino que preparara los brownies sin decirle cuáles eran los ingredientes caros y cuáles los baratos. Citamos a 15 voluntarios y les dimos a probar uno de los brownies.
8 probaron el brownie barato y 7 el caro. Luego les pedimos que los puntuaran en una escala del 1 al 10. Después les dimos a probar el otro brownie y que eligieran el que les gustó más. La mayoría de los voluntarios que probaron el brownie barato le dio un puntaje de 8 o 9. La mayoría de los voluntarios que probaron el brownie caro le dio un puntaje de 7 u 8. Pero esta diferencia, ¿es suficiente para confirmar nuestra hipótesis? Para saberlo, aplicamos un test estadístico que reveló que con nuestros datos no podemos afirmar que existe una relación entre el precio de los ingredientes y su sabor. Pero si los voluntarios prueban los dos brownies, ¿cuál eligen? Lo que observamos fue que el 67% prefirió el brownie más barato. Como conclusión más importante, no podemos decir que ingredientes caros aseguren una preparación más sabrosa. Sin embargo, a la hora de elegir, el brownie barato es el preferido por la mayoría. Entonces, ingredientes más caros no hacen brownies más ricos. Además, la mayoría eligió el brownie más barato. No se justifica gastar en ingredientes más caros. Usando ingredientes más baratos generas un ahorro de hasta el 40%. Unite a la resistencia. Decinos qué experimentos te gustaría probar en nuestra página de Facebook. Ciencia libre, ciencia clandestina. Bueno, después de estos desperfectos técnicos les pedimos disculpas. La verdad que no conocemos a estos tipos, no sabemos quiénes son. Discúlpenos, sepan disculparnos. Encima, justo en el último programa venimos a tener estas interferencias. Pero bueno, más allá de eso, desde este programa y desde el equipo técnico, desde este programa, queremos agradecerle a todos los curiosos que nos han acompañado a lo largo de este año, a lo largo de cada uno de los programas. Este programa nace desde nuestra convicción de que el conocimiento generado en las instituciones públicas debe ser público y debe ser accesible para toda la comunidad. Y este programa es un humilde intento de poder acercar el conocimiento generado en la Universidad Nacional de Córdoba a todos los cordobeses. Nosotros esperamos haber estado a lo largo de todo este año a la altura de su curiosidad y por supuesto nos vemos el año que viene con más Curiosos por Naturaleza. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Vamos buscando el modo de estar mejor y va llegando todo. Llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te